En agosto del 2021, los talibanes tomaron el poder y prometieron un gobierno islámico más moderado que en los años 90. ¿Habrán cumplido? Hoy analizaremos sus principales reformas, pero antes un pequeño repaso sobre lo que ellos prometieron que no harían. Los talibanes tomaron Kabul en septiembre de 1996 y proclamaron Emiratos Islámicos de Afganistán, gobernado por Muhammad o Muayyama Guameba, no voy a intentar el nombre. Omar, comandante de los fieles, controlaba alrededor del 90% del país hasta la intervención estadounidense en octubre de 2001. Fue un régimen extremadamente regido basado en una interpretación Deobandí ultraconservadora de la Sharia, más estricta que la mayoría de los demás países musulmanes. Principales características del régimen en los 90: restricciones a las mujeres, prohibición total de la educación para niñas desde la primaria en muchos lugares, prohibición de trabajo, uso completo y obligatorio de burká. En público no podían salir de la casa sin un mahram, que es como un guardián masculino, o sea, su padre, su esposo o un hermano. Prohibición de hablar en voz alta, reír, usar zapatos ruidosos o ropa de colores. Acceso restringido a la salud. Médicos hombres no podían atenderlas sin la presencia del mahram. Castigo público por desobediencia, latigazos, apedreamientos y ejecuciones. Los hombres afganos no se quedaron fuera. Hombres obligados a dejarse que la barba larga y usar ropa tradicional, el shalwar y el kameez. Prohibido total de música, televisión, cine, fotos de seres vivos y entretenimiento. El ocio, deportes, ajedrez, cometas y muchas actividades recreativas prohibidas. Implementación de la policía de la virtud y prevención del vicio. Patrullaban las calles golpeando a quienes violaran las reglas. Una economía totalmente destruida y el poder totalmente centralizado. Y además de eso, terrorismo internacional. Dieron refugio a Osama Bin Laden y al grupo terrorista Al Qaeda. Esto llevó directamente a la invasión del 2001 tras los atentados del 11 de septiembre. El 7 de octubre de 2001 comenzó la invasión liderada por Estados Unidos en la operación llamada Operation Enduring Freedom, junto con las fuerzas de la Alianza del Norte, anti-talibanes. El 17 de diciembre del 2001 se considera oficialmente que el régimen talibán ha sido derrocado. Se establece un gobierno interino, administración de transición afgana. Todo esto lleva a lo ocurrido el 15 de agosto de 2021, exactamente 20 años después de los atentados del 11 de septiembre. Los talibanes entraron en Kabul. Ese día el presidente Ashraf Ghani escapó del país, el gobierno colapsó y los talibanes declararon su victoria. Durante 20 años, Estados Unidos mantuvo una presencia militar en Afganistán que apoyaba al gobierno local contra los talibanes. No era una ocupación permanente. Cuando el dormilón de Biden ordenó completar la retirada en agosto del 2021, las fuerzas afganas colapsaron en cuestión de semanas, gracias a la retirada obligatoria que ordenó Biden, abandonando gran parte del equipo militar que Estados Unidos había dado al ejército afgano.
Una valoración estimada en unos 7.000 millones de dólares quedó en manos de los talibanes. Los talibanes tomaron el poder y prometiendo un Emirato Islámico 2.0, más moderado y adaptado al siglo XXI que el de los años 90. Dijeron que las mujeres podrían estudiar y trabajar, que habría amnistía y que no repetirían las mismas restricciones extremas. Muchos observadores internacionales quisieron creer en esa posibilidad, la ONU, España, Francia, pero rápidamente se vio que las promesas no se cumplirían. Establecieron el Emirato Islámico de Afganistán, con Habib-ur-Rahman al-Qusada como líder supremo, basado en Kandahar. Gobierno centralizado y autoritario. Todas las decisiones importantes las tomaba el líder supremo y un consejo de clérigos. No hay parlamento ni elecciones. Mantuvieron parte de la burocracia anterior, pero pusieron a sus fieles, muchos con educación madrasa, en puestos clave. Crearon o reforzaron el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, o sea, su policía moral. Reducción drástica de la Guerra Grande. Fin del combate con Estados Unidos y gobiernos anteriores. Sin embargo, persisten ataques del Estado Islámico Khorasan y algunos de los grupos resisten todavía. En el 2022 prohibieron el cultivo de opio. La producción cayó más del 90% inicialmente y se mantuvo en baja, 20% menos en el 2025. Esto es uno de los grandes logros citados, aunque afectó gravemente la economía rural. La economía colapsó inicialmente por las sanciones, congelamientos de reservas y salida de ayuda internacional. Han intentado proyectos propios. El canal de Qutb, algunas carreteras y presas con presupuesto limitado, dependencia de impuestos internos, comercios con China, Pakistán e Irán y minería. Situación económica actual. Pobreza extrema, más del 80% necesita ayuda y una crisis humanitaria grave. Libertad de expresión. Medios de comunicaciones fuertemente controlados, castigados en público, flagelaciones y ejecuciones reanudadas. No hay un gobierno inclusivo. Casi todos los cargos son hombres.
Las mujeres se llevaron la peor parte. En marzo del 2022 prohibieron la secundaria para niñas, más de 1 millón de niñas afectadas. En diciembre del 22 prohibieron las universidades para mujeres. En el 26 siguen cerradas. Afganistán es el único país del mundo con esta prohibición total. Solo las madrasas pueden educar religiosamente a las niñas en algunos niveles. Los trabajos solo están permitidos en algunos pequeños ámbitos en el ámbito de la salud. La vida pública desapareció. Necesitan al marán, un guardián masculino, para viajar a distintas partes o simplemente para ir a una esquina. Obligación total de cubrirse completamente el rostro en público. Prohibido parques, gimnasios, deporte, música, canto en público. La ley de la virtud y la prevención del vicio. En el 2024, más restricciones severas. Pero si eso te resulta repugnante, espera un poco. En mayo de 2026, los talibanes emitieron el decreto número 18 sobre separación de cónyuges. Este decreto no fija una edad mínima para el matrimonio de niñas y lo vincula a la pubertad. O sea, una niña comienza a crecerle el césped en sus partes nobles y para estos animales ya se pueden casar. Es su interpretación, supuestamente. Esto puede empezar desde los 9 años, pero no solo a los 9 años. Establece que el silencio de una niña virgen al llegar a la pubertad puede interpretarse como el consentimiento. O sea, que si la pequeña guarda silencio porque es una niña, para ellos es la muestra de consentimiento. Padres, abuelos pueden conceder estos matrimonios y las niñas solo pueden pedir anulación después de la pubertad. Créanme, me resulta difícil leer esto. Personalmente, después de ver todas estas medidas, no encuentro otra palabra más que asco ante un régimen que en pleno siglo XXI decide que las niñas pueden ser casadas desde los 9 años, que no merecen estudiar en la secundaria y que deben desaparecer de la vida pública. Esto no es una cultura, no es una religión. Es un control y opresión sistemática disfrazada de moralidad. Para mí no hay una moralidad en casarte con una niña y luego te lo quieren justificar cuando te saltan y te dicen no, yo no como jamón. Tú no comes jamón, pero te comes a una niña de 9 años, ¿no? Luego no quieren que uno diga que hay una religión con valores superiores, y es obvio, el cristianismo tiene valores superiores a este tipo de religiones. Es mi punto de vista y es lo que yo creo.